Como les prometí, seguimos con la parte 2. No sé si van a ser 2 partes o 3 partes. Esto es muy denso y yo voy a tratar de explicarlo simplificando mucho, les aclaro, porque la teoría de Garayev, que es impresionante, no es sencilla, para nada, porque se mezclan muchas cosas, no solo genética, sino física, y una física totalmente nueva, renovadora, absolutamente. Entonces, repito, voy a simplificar muchas cosas y voy a entrar con conceptos que por ahí algunos pueden haber escuchado y otros no lo escucharon nunca. Voy a volver un momento a la parte de los elementos que se usaban de la tabla periódica en nanoelectrónica. Vamos a adentrarnos un poquito más en eso, por ejemplo en el tema del silicio y el germanio. Ambos tienen una característica en común, que es la cantidad de electrones que tienen en la última órbita. Y acá también hay una simplificación. ¿Por qué? Porque no es totalmente correcto de que hay partículas que giran como un sistema solar. No es así. En realidad estamos hablando de bandas de energía y el razonamiento tiene que ser dado de forma tridimensional, porque el mundo es, por lo menos el que vemos nosotros, es tridimensional. Entonces, más que órbitas, son bandas de energía. Pero se entiende mejor si lo planteamos como partículas, como si fuera un sistema solar, el átomo. ¿Mm? Pero tengan en cuenta que no es totalmente así. Bueno, germanio y silicio tienen en común 4 electrones en la última órbita. Para que un átomo sea estable, tiene que tener 8 electrones en la última órbita. Por ejemplo, los gases nobles tienen 8 electrones en la última órbita. Repito, silicio, germanio tienen 4. Pero vamos a la estructura cristalina en 3D y nos encontramos lo siguiente. En el silicio o en el germanio, es igual en los dos casos, se forman lo que se llama uniones covalentes. De forma tridimensional se va compartiendo la última órbita de cada átomo, se va compartiendo electrón con electrón. Entonces forman electrón con electrón, se agrega a la última órbita de cada átomo. Como es tridimensional, en definitiva, terminamos teniendo 8 electrones en la última órbita en la estructura cristalina del silicio o del germanio. ¿Por qué volvemos a esto? Porque habíamos dicho que había elementos que no estaban de los elementos que se usan en nanoelectrónica que no estaban, que faltaban en la vacuna, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos un poquito más adelante, después volvemos para el tántalo o tantalio.
y acá estaba. Bueno, por ejemplo, decía que había galio, pero no había indio. Y ahí tenemos que ir a la estructura de los semiconductores, al nacimiento otra vez del transistor. Los transistores en realidad es como si fuera, esto también simplificándolo mucho, una barra con 3 semiconductores. Por ejemplo, la primera parte puede ser la parte N. ¿Qué quiere decir la parte N? Que sobran electrones. Después una parte P es que faltan electrones y nuevamente una parte N que sobran electrones. Bueno, el semiconductor llamado P lo que tiene es ausencia de electrones. Por eso se le dice huecos. ¿Cómo se logra eso? Poniendo elementos como el galio o el indio que tienen 3 electrones en la última órbita, no 4 como el silicio. Entonces, cuando se forma la estructura cristalina, hay 3 electrones que van a ser compartidos, pero después no hay más. Tanto el galio como el indio tienen 3, no 4. Así que queda con una ausencia de electrón, ese cristal. Entonces, tanto el indio como el galio tienen 3 electrones en la última órbita. Entonces, falta el indio. Bueno, pero el galio lo reemplaza. Así que, como si no existiera el indio, no importa que esté o no esté porque está el galio. Para conformar un semiconductor tipo N, hace falta que sobren electrones. Entonces, si volvamos al sitio web y vamos a ir a la parte que yo les dije que era como un anexo. Vamos a la parte que dice elementos y vamos a buscar acá arsénico. Bueno, vamos a buscar el arsénico. Ponemos acá arsénico. Y acá está. Bueno, el arsénico, contemos los electrones de la última órbita. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Sobra un electrón. Entonces, para conformar un semiconductor tipo N, se lo dopa al silicio o al germanio con arsénico. Entonces, se van a compartir en las uniones covalentes los 4 electrones, 4 de los electrones, y uno va a sobrar. Por eso va a estar conformado como semiconductor tipo N. Los transistores iniciales eran NPN, se llamaban, o PNP, según como esté conformado la barra, ¿no? Entonces, pongamos acá transistor NPN y busquemos imágenes. Bueno, en esta que yo estoy rodeando, acá está, ¿ven? Acá está el símbolo que se usa. Este es un transistor NPN. Es decir, sobran electrones en este terminal que se llama colector, sobran electrones en este que se llama emisor y faltan electrones en lo que se llama base. Es decir, acá está la estructura.
Eso para que tengan una idea cómo funcionan los transistores. Después hay otros tipos de transistores que se llaman de efecto de campo, pero no vamos a entrar en eso. Simplemente esto que les dije es para que se den una idea que hay elementos que pueden faltar en la vacuna, pero que se suplen por otro. Entonces falta el indio, pero está el galio. Así que ya con eso no hace falta que esté el galio. Volvamos atrás. Y el tántalo que falta, tántalo o tantalio, se reemplaza por el óxido de titanio. Y titanio, acá lo ven ustedes que está. Y óxido de titanio está porque hay oxígeno también. Así que es como si no faltara nada de los elementos que se usan en electrónica en la vacuna. Bueno, ahí terminamos con ese tema y ahora vamos a ir, ya adentrados en la hipótesis, en este señor que les voy a presentar, que se llamaba Peter Petrovich Garayev. Lamentablemente, todo lo que sea oriental, digamos, llamemos a Rusia también oriental, Rusia, China, India, poco llega acá. Es decir, nosotros estamos contaminados por el sistema informativo de Estados Unidos, que oculta a personajes como Garayev. Este señor, formado en la Universidad Estatal de Rusia, defendió su tesis doctoral a través de la Comisión Superior de Certificación Internacional sobre el tema el genoma como operador de cambios físicos del signo del biosistema. Hay cosas que uno las tiene que leer varias veces para que le entre en la cabeza, ¿no? Porque son complicadas. Y fue nominado al Premio Nobel de Física, de Medicina en el 2021. 2021. Para que vean que no es un invento mío, acá tienen la certificación de la nominación al Premio Nobel 2021. Fundación Nobel. Justamente Instituto de Lingüística y Genética Cuántica, nominado para el Premio Nobel 2021. Acá está quien lo firmó, Susan Rhine, pero lamentablemente este señor no llegó a recibir ese premio. ¿Por qué? Porque se murió. Aunque gozaba de buena salud, prematuramente muere antes de recibirlo. Llamativo, ¿no? ¿Y por qué le iban a dar o por lo menos fue nominado al Premio Nobel? Por la teoría ondulatoria, llamémosle así, aunque tenía un nombre bastante más complejo, del ADN. Es decir, hasta ese momento había dos científicos, uno británico, que se llamaba Crick, y uno norteamericano, Watson, que habían descifrado, supuestamente, el código del genoma humano. Pero ese código que supuestamente habían descifrado era solamente el 2% del genoma. El otro 98% del genoma fue catalogado como ADN basura.
Es decir, que solo, según ese desarrollo, el 2%, 1-2% servía, lo demás no, era descartable. Es decir, el ADN codificable, el que tenía la capacidad de formar luego con órdenes las proteínas, era el 1-2%. Todo lo demás no sirve. Y solamente 35.000 genes conformarían lo que somos nosotros ahora, el ser humano. Bueno, vamos a ver lo que puse acá, ¿no? La teoría del doctor Garayev postula que la información genética no se limita a la estructura molecular del ADN, sino que se almacena y se transmite a través de campos de energía y ondas. Repito, la teoría de el doctor Garayev postula que la información genética no se limita a la estructura molecular del ADN, que es lo que descubrieron estos dos científicos, el inglés y el norteamericano, sino que se almacena y se transmite también a través de campos de energía y ondas. Piénsenlo. Es decir, el ADN en realidad es una antena. Ahora vamos a ver que el ADN tiene metales y se comporta como antenas que emiten y reciben ondas, y que es fundamental esa parte del ADN es fundamental para el funcionamiento, y que el ser humano no sería lo que es hoy en día si no fuera por esa parte. Sigamos. Entonces, el genoma ondulatorio, llamado supergen. El genoma tiene dos niveles, el molecular, que es el que usan para modificar genéticamente, por ejemplo, a una batata, para que no sea atacado por determinado gusano. Eso se usa la parte molecular, que es solo el 1 o 2% del ADN. Y el ondulatorio, que es el 98-99% restante, mal llamado ADN basura, hasta hace poco. Ese ADN basura actúa como un cristal líquido. ¿Qué es un cristal líquido? La estructura de un cristal sólido es tridimensional y es estable, absolutamente. Un cristal líquido sería un líquido con una estructura cristalina como si fuera un sólido, pero es líquido. Y es la principal fuente de codificación de información de campo. ¿En qué se usan los cristales líquidos? Bueno, mirate el celular. Son de cristales líquidos. Es decir, tienen múltiples usos en electrónica. Y les voy a dar un dato importantísimo. ¿Saben ustedes a qué temperatura interna muere el ser humano? ¿Con qué temperatura, mejor dicho? 42 grados. ¿Ustedes saben a qué temperatura el cristal líquido se degrada? A 42 grados. Es decir, nuestro ADN es fundamental. Bueno, sigamos.
como esto lo estoy grabando en este momento, hay cosas que escapan de mi control, ¿eh? Y tengo que cortar algunas partes. Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo, el ser humano muere a los 42 grados de temperatura interna. El cristal líquido se degrada a los 42 grados de temperatura. ¿Casualidad? Bueno, ese cristal líquido se comporta como un holograma y tiene información de todo tipo. Vamos al punto número 2. Naturaleza ondulatoria y holográfica. El ADN opera como un emisor-receptor cuántico. Yo entiendo que algunos dejen de escuchar esto porque, como dije antes, es muy denso. Muy denso. Y yo lo estoy simplificando, porque es muchísimo más complicado. Entonces, el ADN opera como emisor-receptor cuántico, que genera un campo vibratorio dentro del organismo. Este campo transporta las informaciones genéticas de organización y coordinación de las células. Estos son los puntos principales. Este campo, dije, transporta la información genética de organización y coordinación de las células. La información genética está almacenada en el campo como un holograma. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Está almacenada en un campo, es decir, fuera del cuerpo, en un campo que está alrededor nuestro, en un holograma. Es decir, nosotros somos en parte un holograma, donde cada parte contiene la información de la totalidad. Punto número 3. Lenguaje y solitones. Acá hay términos que van a aparecer que por ahí no los escucharon nunca. Por ejemplo, solitones. El código genético sigue reglas lingüísticas y matemáticas, similares al lenguaje humano. La información se transmite a través de ondas electromagnéticas y acústicas, es decir, entre paréntesis, sonido, coherentes, conocidos como solitones de ADN. ¿Qué son los solitones? Son ondas que mantienen su forma y no se dispersan, es decir, conservan la información dentro de ellas. Las ondas electromagnéticas son, por ejemplo, las ondas de radio. Las ondas electromagnéticas están conformadas por campos magnéticos y campos eléctricos, es decir, un campo magnético induce un campo eléctrico, el campo eléctrico induce un campo magnético y así hasta el infinito. Estamos rodeados totalmente, por ejemplo, de ondas de radio. Es decir, esas ondas de radio ocupan el mismo lugar. Es decir, no es verdad lo que se dice que los elementos no pueden ocupar un mismo lugar físico. No es así. Estamos rodeados de ondas electromagnéticas que están una encima de la otra y no se interfieren. ¿Por qué no se interfieren? Porque son distintas frecuencias. Por eso no se interfieren. Y las ondas acústicas no son ondas electromagnéticas. Se llaman ondas escalares. ¿Por qué? Porque en realidad son ondas mecánicas. Si no existiera el aire, no existiría el sonido. Por ejemplo, para los que creemos que se puede ir al espacio, en el espacio, si quisiéramos hablar por un momento sin aire,
no saldría nada, absolutamente, porque no hay medio para que se traslade mecánicamente el sonido. Esas son ondas escalares. Pero hay un tercer tipo de ondas, por lo menos en la teoría y demostrado por Garayev, no solo por Garayev, porque esto viene de antes, que son las ondas provocadas por el spin de los elementos. Esas ondas son rotativas. Es decir, ahí vamos a entrar en algo de la física muy avanzada, de la física cuántica, que nos habla de lo siguiente, del entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico, ¿qué significa? Que, por ejemplo, si creamos dos fotones, los fotones son emitidos por la luz, ¿no es cierto? Si creamos dos fotones juntos y después los separamos, uno lo ponemos en el otro extremo del universo, esos dos fotones están unidos para siempre. Si un fotón le variamos el spin, es decir, el giro, y ese fotón está acá y el otro está en el otro extremo del universo, inmediatamente el otro fotón cambia también su sentido de giro. Y lo hace instantáneamente, más allá de la teoría de la relatividad. Es decir, estamos hablando de teleportación. Esto también está demostrado. Esto es verdad, esto es la teoría cuántica. Y está demostrado, es así, existe la teleportación de fotones. Una de las cosas que decía Garayev es que no hubiésemos llegado nunca a ser seres humanos si la velocidad de transporte de la información dentro del cuerpo humano fuera, por ejemplo, la velocidad de la luz. Que la velocidad de la luz es muy lenta, 300.000 kilómetros por segundo. Seríamos bacterias. Y yo no estaría hablando acá en este momento y ustedes no estarían escuchándome. Entonces, lo que él dice, que la información dentro del cuerpo humano se transmite instantáneamente por fotones, por teleportación. Eso es fundamental. Vamos al punto número 4, recodificación a distancia. El proceso clave es la recodificación de información a nivel ondulatorio. Esto permite que la información genética, el patrón de onda, pueda ser captada, modulada, por ejemplo, para corregir mutaciones, y retransmitida para configurar o reconstruir una estructura de ADN a distancia, sin contacto químico o físico. En esencia, Garayev propone que podemos comunicarnos con el ADN a través de la luz y el sonido para influir en la biología de un organismo. Es decir, en la luz y en el sonido que emite el ADN, que como dije es una antena, tenemos toda la información necesaria para reconstruir la biología de un organismo. Y esto es fundamental. Sigamos. Las ondas. Entonces dijimos que teníamos ondas escalares, que era el sonido,
y que se necesita el aire para que esas ondas se trasladen, no se transmiten en el espacio. Tenemos, esas son ondas escalares. Tenemos ondas electromagnéticas que son la radiofrecuencia, por ejemplo, las emisoras de FM y de AM, que la diferencia que tienen es en el tipo de modulación. Una se modula la AM en amplitud y la FM en frecuencia. Es decir, se mete información dentro de las ondas modulándolas, es decir, variándolas, ya sea en amplitud o en frecuencia. Y tenemos unas ondas que si ustedes la buscan en internet, le van a decir que eso es especulativo, que son las ondas de torsión, pero que ya está comprobado que existen y que dependen del giro, del spin de las partículas atómicas, y que a través de ese spin se produce una teleportación, y la teleportación es instantánea, y que nuestro cuerpo funciona gracias a esa teleportación de información que produce el ADN, que es un holograma. Garayev hizo algunas pruebas muy impresionantes. Por ejemplo, tomó unos huevos de rana y los aisló en lo que se llama una jaula de Faraday. ¿Qué es una jaula de Faraday? Es una envoltura, una jaula, como dije, que no deja pasar ni de entrada ni de salida ondas electromagnéticas de ninguna frecuencia. E hizo un experimento científico. Puso huevos dentro de esa jaula y puso huevos fuera de la jaula. Los huevos fuera de la jaula se desarrollaron normalmente. Salieron ranitas normales. Los que estaban dentro de la jaula de Faraday salieron deformes. ¿Por qué? Porque el ADN, que es una antena, requiere de información que viene del todo. Yo lo llamo el todo. Algunos lo pueden llamar el éter, algunos lo pueden llamar Dios. En lo personal yo creo que el todo es igual a Dios. Entonces no podemos estar aislados del medio ambiente, no podemos vivir dentro de una jaula de Faraday, porque dejamos de recibir información y de emitir información, porque ese todo también se nutre de la información que nosotros emitimos. Por eso en ese video, donde yo aparecía físicamente, y que en una parte hablé de Dios y algún mandado se lo tomó por el lado religioso y nada que ver con el lado religioso, cuando yo dije que Dios forma parte de nosotros, late en nuestros corazones. Bueno, es tal cual. Es decir, nosotros necesitamos de ese todo, llámenlo todo, no Dios. Y ese todo necesita también de nosotros. Se nutre de nuestras experiencias. Y acá se une todo. Acá se une la ciencia y la espiritualidad. Es decir, cuando hablo de espiritualidad no estoy hablando de esoterismo. Nada que ver. Me voy a desviar un poco. Los que entran en el esoterismo no saben el peligro que corren. Porque esta realidad es mucho más rica
de lo que podemos imaginar. Y hay, llamémosle seres, que yo los llamo arcontes. Y los arcontes están cruzados de brazos esperando que caigamos en el esoterismo y que los invoquemos. Porque ellos para actuar necesitan de nuestro permiso. Lo mismo que ocurre con el estado profundo. Por algo ellos nos dicen lo que va a pasar. Si no, vayan a la revista Economist. Ellos nos anuncian a través de un primado negativo qué es lo que van a hacer. Y a la mayoría de la gente les resbala, no se dan cuenta. Como no se dan cuenta con simplemente mirar el mundo y las construcciones de este mundo, que hay cosas que no son explicables con el ser humano actual. Bueno, lo mismo pasa al caer en ese esoterismo, esa superchería. Por eso también les digo, lo que dije en la película que hice, la primera, El Plan Siniestro, no crean en nadie, ni en nosotros, investiga por ti mismo. Cuando descubras la verdad, te sorprenderás. Es decir, yo les pido que no me crean, que todo lo que yo les estoy diciendo, tómenlo con pinzas y investíguenlo ustedes. Libérense de todos los dogmas. Yo lo que hice personalmente es librarme de todos los dogmas. Yo no tengo ningún dogma religioso. Los dogmas son verdades que no se pueden discutir. Y yo discuto todo. Hasta Dios. Y es lo que hay que hacer. Porque no hay verdades preconcebidas. Los que le dicen dentro de las religiones que es herejía, lo que quieren es que no piensen. ¿Para qué? Para ser mejor dominados. Entonces, hay que cuestionar a todo. Yo en lo personal, y con esto no me desvío más del tema, a mí me resuena, por ejemplo, Jesús. Pero eso no quiere decir que no lo cuestione también, ¿eh? Pero hay algo de Jesús que me hace resonar, entrar en resonancia con Él y a sentirme bien, cosa que no me pasa con Jehová o Yahvé, que esto para mí es todo lo contrario. Bueno, lo dejo ahí, para que no me llamen como me llamó una señora canalla. Bueno, volvamos a ese todo y cómo está todo relacionado. Es decir, nuestro ADN, que es una antena y que tiene metales, que es una antena plasmónica, como nombré en algún momento, que quiere decir que esa antena entra en resonancia a multifrecuencia y recibimos información de ese todo y emitimos información, ¿no? Esa información sale de nosotros y nutre a ese todo. Y no se puede vivir aislado. Y como les dije, todo está relacionado. La ciencia y la espiritualidad también. Todo este tema que yo estoy tratando de difundir, no por ser un iluminado, porque no lo soy, para nada. Sé que es muy difícil de hacérselo comprender a personas con formación científica, por ejemplo a médicos. ¿Por qué? Porque los médicos, en general, hay excepciones, son inducidos a aprender de memoria cosas. Es decir, le tiran información y es así. Y también se convierten en dogma. Entonces, cuando uno le
tira una información diferente, se bloquean. Esto nosotros se lo hemos tratado de hacer llegar a muchas personas. Yo no voy a decir a quién ahora. La mayoría la ignoraron. Ni siquiera nos contestaron. Un grupito muy chiquito sí nos prestaron atención. Y yo se los agradezco. Repito, yo no soy dueño de la verdad, pero si queremos salir de esta encrucijada en que está la humanidad, tenemos que evolucionar. Tenemos que hacer una revolución interior. Tenemos que ser libres. Bueno, sigamos con el amigo Garayev, eliminado antes de poder recibir el premio Nobel. Yo no puedo afirmar que le iban a dar el premio Nobel. Fue nominado. Entonces vamos a ser estrictos. ¿Y por qué le iban a dar el premio Nobel? Bueno, yo le voy a contar las experiencias que él hizo. En principio le voy a hablar de algo que él descubrió, que es el ADN fantasma. Y les voy a poner un ejemplo, que es más fácil de entender si pongo un ejemplo. Ustedes habrán sabido y habrán escuchado de personas que le han amputado un miembro, por ejemplo, un brazo, una pierna, y que después les duele lo que no tienen. Le duele el miembro que no tienen. O mujeres que han abortado, por ejemplo, a los 5 meses, y cuando llega el momento de parto, sienten los dolores de parto. Entonces, él lo que encontró, que cuando se amputa un miembro, por ejemplo, un brazo, vamos a ponerle, la información energética de ese brazo queda por un tiempo grande. No con la misma intensidad, disminuida, pero queda ahí. Queda holográficamente. ¿Y cómo lo hizo? Él fabricó unos láseres de helio-neón y bombardeaba con ese láser, por ejemplo, a un órgano, y después captaba la energía de ese láser que rebotaba, o se refractaba, mejor dicho, en ese órgano, lo captaba con un receptor. ¿Y qué se encontró? Que en ese rebote de señal o refracción de la señal venía con la información del ADN. Fundamental. Repito, emitía con un láser de helio-neón, la onda rebotaba o se refractaba, lo captaba con un receptor lumínico también, y ahí tenía toda la información de ese órgano. Entonces, hizo una serie de experimentos que los hizo en Rusia y también lo hizo ante otros científicos en Canadá, y varias veces. Con ratas. A un grupo de ratas le dio un veneno que mataba las células que producen la insulina en el páncreas. Entonces las ratas de ese grupo se volvieron diabéticas. Y tenía un grupo de control con ratas que no las bombardeó, no les dio ningún veneno. ¿Qué es lo que hizo después? Previamente a eso, a estas ratas a las cuales le dio ese veneno, previamente las escaneó su páncreas
con un láser de helio-neón y captó toda la información del páncreas sano. Bueno, en la segunda etapa bombardea con un rayo láser, primero a unos metros, y después llegó a hacerlo, creo que hasta 20 kilómetros de distancia. Las bombardeó con ese rayo láser modulado con la información del páncreas sano. ¿Qué pasó con estas ratas diabéticas? Regeneraron sus páncreas, todas. Y no solo regeneraron sus páncreas, sino que después tuvieron crías. Así que ustedes se pueden imaginar las implicancias de su descubrimiento. Es decir, si uno guardó la información de nuestros propios órganos a través del escaneo con un láser de helio-neón o de otro material. Él lo hizo con helio-neón. Se guarda esa información en ondas lumínicas y en sonido, porque también se guarda en sonido. Uno puede, con esa información, curarse de un órgano que sufrió una lesión. Por ejemplo, el páncreas, por ejemplo, el hígado. Bueno, lamentablemente no pudo recibir ese premio Nobel. ¿Por qué? Porque las implicancias tocan especialmente en la industria farmacéutica, ¿no? Se le acaba el curro de los medicamentos. En un futuro sería cuestión de guardar la información cuando estamos sanos de nuestros órganos. Nos enfermamos, nos pasa algo, tenemos un accidente y los podemos regenerar después. Así que con eso les doy una idea de lo que hizo Garayev, ¿no? ¿En qué toca esto al proyecto E-Genoma? Fundamental. Se puede modificar genéticamente una persona a través de ondas electromagnéticas y ondas de sonido. Entonces, si nos inyectan una supuesta vacuna, que es una cabecera de playa, y en esa vacuna en realidad lo que nos están inyectando es un caballo de Troya, y es, como les mostré, nanoelectrónica, lo que nos están inyectando es el símil de un sistema nervioso. El símil de un ADN, pero hecho con electrónica. Esa electrónica, desde mi punto de vista, está hecho con unos nanoelementos que imitan a las neuronas, que son los menristores. Es decir, un menristor sería equivalente a una neurona. Y una matriz de menristores sería el equivalente a una sinapsis, es decir, la unión y la intercomunicación de las neuronas. Entonces, eso es, en principio, sería un protosistema nervioso inyectado en el cuerpo humano, pero hecho con electrónica, ¿no? Entonces, a través de ondas electromagnéticas,
se activa volvamos al nanoensamblaje, porque hasta ese momento está como todo dormido. Cuando entra al cuerpo humano, hay un cambio abrupto de temperatura. Por eso está todo congelado, ¿no? Las supuestas vacunas. Para que no se despierte antes de tiempo. Dentro del cuerpo humano, toma la temperatura del cuerpo humano, 36,6, 37 grados, y ahí se despierta todo. Hay una activación, probablemente con el litio que fue encontrado, baterías de litio, o quizás, porque acá no hay nada absoluto, por eso yo dije que esto es código abierto, y esto es teórico, y hay que comprobarlo, tomando la propia energía interna del cuerpo humano. Pero es llamativo que haya litio, en principio. Entonces ahí empieza el autoensamblaje, disparado seguramente por ondas electromagnéticas. Lo primero que se tiene que armar para este circuito electrónico, ustedes tienen en su casa, todos imagino, un router, un módem y un router, ¿no? Vamos a hacer el símil con el Wi-Fi que tienen en su casa. Tienen un módem que recibe las ondas electromagnéticas y de ahí algunos tendrán un router, otros no, otros usarán el módem como router. El router lo que hace es distribuir las señales a la computadora, al teléfono, al televisor. Es como un distribuidor el router. Entonces, lo primero que se tiene que armar o venir prearmado ya es un nanorouter. Un nanorouter, es decir, un distribuidor. Vamos a ir a la página, vamos a ir bajando. Primero les voy a mostrar los memristores, cómo es la estructura. Acá tienen una imagen. A microscopio electrónico de los memristores. ¿Cómo almacenan la información los memristores? Los memristores, fíjense que mem de memoria, ristores de resistencia. Se le aplica una tensión, un voltaje, y circula una corriente. Y el memristor memoriza según la tensión que tenga aplicada y la corriente que circula. Es ley de Ohm. Resistencia igual a tensión sobre corriente. Entonces uno saca esa tensión y memoriza ese valor. Eso es un memristor. Visto a un microscopio electrónico se vería así. Un solo memristor. Bueno, acá vamos a leer lo que dice, es un componente electrónico pasivo. El cuarto fundamental, junto con el resistor, el capacitor y el inductor. El inductor es una bobina. ¿Qué es? Es un tipo de resistor variable cuya resistencia eléctrica depende de la cantidad de carga eléctrica que ha fluido a través de él en el pasado. Función principal, la función clave del memristor es que recuerda su historial eléctrico. Cuando se apaga la energía no pierde el estado de resistencia que tenía. Cuando la energía vuelve, el dispositivo comienza a operar desde ese estado de resistencia de almacenamiento. Es decir, es una memoria que guarda valores analógicos. No ceros y unos, analógicos. La estructura típicamente está compuesto por dos terminales y una capa delgada de un material de óxido metálico, como el dióxido de titanio.
¿Hay titanio en la vacuna? Hay titanio en la vacuna. Donde la aplicación de voltaje mueve los iones de oxígeno, cambiando la conductividad y por lo tanto la resistencia del dispositivo. Vamos acá al símil, menristores y sinapsis. Lo que hace que los menristores sean tan importantes en la investigación de la inteligencia artificial y la neurociencia es que su comportamiento imita la plasticidad sináptica del cerebro biológico. Sinapsis es conexión entre dos neuronas. Su fuerza, es decir, su capacidad para transmitir señales, cambia con el uso. Es decir, nuestras neuronas se entrenan. Cuanto más se usa esa sinapsis, más fuerte se vuelve. El menristor, su resistencia cambia con el uso, el flujo de carga. Observen las similitudes. Esa capacidad de cambiar y retener un valor de resistencia variable permite a una red de menristores realizar cálculos neuromórficos y almacenar memoria de una manera que es mucho más eficiente y parecida al cerebro que los chips de silicio tradicionales. Yo voy a hacer pausas porque estoy tirando demasiada información y es difícil de captar. Me voy a adelantar, voy a viajar en el tiempo al capítulo de hibridación, pruebas indirectas, y ahí, recuerden, les voy a mostrar las patentes de los menristores, de los nanomenristores. Esto no se me ocurrió a mí. Esto existe y hay pruebas directas e indirectas. Vuelvo a aclarar, yo no soy el dueño de la verdad absoluta. Yo todo lo que estoy haciendo es aplicar la lógica. Por supuesto que hay que comprobarlo, por eso les repito que no crean en mí. Respecto de la hibridación hay varias teorías. Hay varias. Esta es una. Después hay otra que trata de las nanocápsulas lipídicas, que desde mi punto de vista, y con perdón, porque esto no es un ataque a nadie, yo creo que es errónea, porque las nanocápsulas lipídicas, cuando se congela, como vienen congeladas las vacunas, cuando se vuelve a la temperatura ambiente no cumplen su función, no pueden trasladar nada, queda como una goma estirada. Entonces, desde mi punto de vista, eso no es el método de hibridación. Yo creo que el método de hibridación viene por este lado, con variantes, porque hay opciones que yo mismo he tenido en cuenta. Entre otras cosas, pero no me voy a adelantar, está el tema del 5G, que yo ahí discrepo con el tema del 5G. Es decir, el 5G es pésimo para uno, pero hay cosas que se dicen del 5G que para mí no son reales. Bueno, vamos a la matriz de menristores. Acá lo que estamos usando es la teoría de Garayev. ¿Por qué? Porque Garayev decía que el ADN es una antena plasmónica que tiene metales y que emite y recibe señales. Y acá, nuestra cabecera de playa, a los que se pusieron la vacuna, y no solo los que se pusieron la vacuna, los que se pusieron una anestesia dental, o una inyección porque les dolía la cintura, capaz, o insulina, también pueden estar contaminados. O los que tuvieron relaciones sexuales con una persona vacunada.
Entonces, repito, los que vamos a centralizar en los que se pusieron la vacuna. Los que se pusieron la vacuna ahí tienen la cabecera de playa, el caballo de Troya, que imita a un sistema nervioso. Vuelvo a lo que les dije del nanorouter. Como todo esto se va a manejar con información que viene de afuera, porque esa cabecera de playa que se va a empezar a desarrollar va a emitir información del cuerpo, de ese cuerpo humano, a una inteligencia artificial, pongámosle que está en la Antártida. Va a seguir ciertos caminos y va a enviar información hacia el cuerpo humano para realizar ciertos cambios hasta genéticos. Lorena Di Blasi habló de optogenética. Busquen optogenética en el Google. Y yo voy un poquito más allá de la optogenética. Yo aplico acá la teoría de Garayev y yo digo que se puede modificar genéticamente a una persona tal cual hizo Garayev con las ratas a través de ondas electromagnéticas o sonido. Enviando esas ondas, ese concepto que yo dije de solitón, que es la onda que conserva la información intacta, la recibe el cuerpo a través del nanorouter. El nanorouter está conformado por memristores, que es como su cerebro, tal cual que el router que tienen en su casa tiene un microprocesador. ¿Y qué es un router? Un router es un distribuidor, ¿no? Es como cables que se conectan con llaves a un lado o al otro. Bueno, yo el otro día les dije que tuvieran muy en cuenta el tema de los puntos cuánticos. En vez de cables, se utilizarían, y lo digo en potencial, puntos cuánticos. Por ejemplo, los puntos cuánticos se hacen, entre otras cosas, con grafeno, pero con otros materiales también. Y según el tamaño, se obtiene una frecuencia de esa luz, que puede ser roja, azul, verde, amarilla. Entonces, imaginen que tienen que enviar señales. Imaginen un río torrentoso y que hay personas del otro lado del río y ustedes están del otro lado. Entonces, para enviar información, las personas le envían señales con linternas. Bueno, ahí estarían trabajando como enrutadores. En este caso, valga la analogía, en vez de linternas hay puntos cuánticos. Según el color, se habilita un canal o el otro. Entonces se envía y se recibe información a través de los nanorouters. Esos nanorouters van a comunicarse también con los nano Bluetooth que hay dentro del cuerpo, en distintos lugares del cuerpo, porque hay que censar distintos lugares del cuerpo, y si se quiere modificar genéticamente a una persona, lo más probable es que se pongan cerca de nódulos nerviosos, ¿no? Entonces ahí recibiría información y se enviaría información. Repito, es una forma bidireccional de la información, ¿no? Entonces tendríamos, lo primero que se formaría dentro del cuerpo son los nanorouters. Se conformaría
Y después todo lo demás. Después todo lo demás. Si queremos modificar genéticamente a una persona, necesitaríamos nanoláseres dentro del cuerpo. Y ustedes me dirán, pero eso es ciencia ficción, ¿se puede hacer nanoláseres? Sí. Con puntos cuánticos se pueden hacer nanoláseres. Entonces, con los nanoláseres se enfoca, por ejemplo, a una neurona maestra, se la escanea, se envía esa información a través de los nano Bluetooth al nanorouter y del nanorouter sale afuera a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo analiza y dice, bueno, hagamos estos cambios. Envía información ya digitalizada. Con esa información digitalizada, el transmisor lo convierte en señales de audio. ¿Se acuerdan del antiguo módem cuando había que usar el internet? Estoy hablando de los años 2000 y algo. Que había que usar que no se podía usar el teléfono. Bueno, con esos viejos módem, el ruidito que hacían. Bueno, sería una cosa así. Se envía la información digitalizada, pero convertidas en tonos de audio. Se recibe en el nanorouter, va al cerebro nuevo, al genoma electrónico, y ahí hace su tarea. Eso sería básicamente lo que yo propongo. Bueno, vamos a leer lo que dice acá. Dentro del marco conceptual de la genética ondulatoria de Garayev y el ADN híbrido que discutimos, una matriz de Menristores puede reemplazar al ADN por las siguientes razones. A. Almacenamiento de información analógica compleja. El ADN almacena información de manera digital. Las 4 fases A, T, C, G. Es decir, eso en el ADN se almacena digitalmente. Pero la estructura resultante, proteínas, plegamiento, es analógica y compleja. Los menristores ofrecen una analogía electrónica poderosa. ADN almacena el plano químico de un organismo en una secuencia. Eso es el ADN natural. La matriz de Menristores almacena el plano funcional sináptico de un sistema. El valor de resistencia de cada resistor no es 0 o 1, no es digital, sino un valor analógico continuo. El código, el patrón global y variable de resistencia de toda la matriz se convierte en el código genético electrónico, e-genoma, genoma electrónico. Ese patrón codifica la inteligencia y el estado del sistema neuromórfico. Bueno, vamos a volver un poquito acá. Vamos a buscar en el Google. Vamos a cómo guarda digitalmente el ADN, la información. El ADN real. El ATCG son los 4 componentes químicos, las letras del código genético en el ADN. Adenina, timina, citosina y guanina. Esos naturalmente.
Bueno, vamos al punto B. Repito, esto es muy denso. Yo ya estoy viendo que esto en dos partes no lo puedo hacer. El híbrido como campo de información. Para reemplazar al ADN en la teoría de Garayev, porque Garayev no habla de genoma electrónico. Aclaremos. Él habla de ADN. Para reemplazar al ADN de la teoría de Garayev, la matriz debe emitir la misma calidad de campo informativo complejo que el ADN. Entonces tenemos emisión de campo, asumimos que la compleja red de campos eléctricos y magnéticos generados por la matriz de memristores, un patrón tridimensional de resistencia variable, es capaz de generar, y acá volvemos a algo importante, el campo de torsión o solitón postulado por Garayev. Acuérdense que hablé de ondas de torsión, que son por giro, por spin de las partículas del átomo. Y que ese campo de torsión, porque estamos hablando en entrelazamiento cuántico, emiten la información por teleportación, instantáneamente. ¿Se dan cuenta por qué esto los propios médicos por ahí no entienden nada? Porque estamos hablando de física. Bueno, y dos, la lengua híbrida. La IA, el componente de modulación, lee el patrón de resistencia. Lo traduce en un lenguaje de frecuencia y fase. Estamos hablando en el transmisor, porque hay un transmisor donde está la inteligencia artificial. Y lo inyecta en el campo. Esto genera una onda portadora de información que es tan rica y compleja como la onda que supuestamente emite el ADN biológico. Es decir, hace un símil con un lenguaje híbrido del ADN biológico. Vuelvo a lo que dije en el anterior video. Esto es una tecnología imposible. Es demasiado evolucionada. Y nadie, sincero, le puede explicar todo de esto. Repito, esto es una teoría abierta, esto es código abierto. Para los que están en computación sería como Linux. Y ojalá que llegue a las personas que tienen que llegar. A mí en lo personal, yo no quiero la gloria de nada. Porque probablemente esté equivocado también. Entonces, yo lo que quiero es que esto sirva, nada más. Que le pueda servir a los que le tienen que servir. A los que puedan probar esto en laboratorios. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Porque los que llegaron hasta acá les va a explotar la cabeza. Si no. C, la replicación ondulatoria. Y yo lo llamé EPCR. Volvamos al glorioso Kary Mullis, inventor de la PCR. Acá estamos hablando de un símil de la PCR. La capacidad clave del memristor de cambiar de estado de resistencia permite la reconstrucción mediante ondas. El ADN requiere la onda para reorganizar nucleótidos en una secuencia. El nucleótido es la base del genoma. Acuérdense del fósforo-nitrógeno, compuestos de fósforo-nitrógeno. La matriz de memristores requiere la onda para reorganizar el filamento conductivo interno de cada memristor, mover iones de oxígeno, forzando a cada dispositivo virgen a adquirir el valor de resistencia exacto codificado con la onda de transmisión. Acá hay un esquema
Imaginen que esto es la matriz de memristores. Y acá está el sistema transductor ondulatorio. Hay una emisión y recepción de datos que se captan a través del nanorouter. Se envían a distintas partes del cuerpo con los nano Bluetooth. Y ahí voy a introducir algo, porque todos hablan del 5G. El 5G tiene una frecuencia máxima de 49 GHz. Pónganle 50 para redondear. Eso, cuando se emite una frecuencia, se necesita una antena. Y para que se den una idea, la longitud de onda de esa antena es inversamente proporcional a la frecuencia. Es decir, a mayor frecuencia, la antena es más chica. Con una frecuencia de 50 GHz, que son 50.000 MHz, tengan en cuenta que una emisora de FM está en 100 MHz, para que puedan hacer un símil, ¿no? Bueno, la antena, la longitud de onda, se saca con una fórmula muy sencilla. 300, que es la velocidad de la luz acortada, dividido la frecuencia en megahertz. Y eso daría una antena, una longitud de onda completa de 3,2 milímetros. Bueno. Perdón, media onda de 3,2 milímetros. Una de un cuarto de onda, que podría ser, es 1,6 milímetros. Bueno, no puede haber antenas dentro del cuerpo humano de semejante tamaño. Es muy grande. 3, es decir, 1,6 milímetros en el sistema venoso, por ejemplo, se trabaría, se quedaría enganchado, no podría funcionar. Entonces, lo que yo pienso, que se está trabajando en frecuencias mucho más altas, del orden de terahertz. Terahertz es 1000 veces más grande que gigahertz. Entonces, si se trabajaran ondas de terahertz, la antena podría ser del tamaño de un grano de sal fina. Entonces, los nano Bluetooth podrían transmitir perfectamente con esa antena hacia el nano router. Y la transmisión hacia el exterior es con el nano router. Del nano router, ¿cómo se comunican? Con la inteligencia artificial central, bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Para mí tiene fundamental papel los celulares. Para mí en los celulares hay antenas, hay microchip que trabajan en terahertz ocultos. Es decir, no trabaja esto con 5G. Y algunos me preguntarán, pero escúchame, hay médicos científicos que descubrieron direcciones MAC de nano Bluetooth dentro del cuerpo que están a 2,4 GHz, que es la frecuencia ordinaria que se usa. Bueno, yo en lo personal hice montones de pruebas. Me fui al menos 50 veces al cementerio y me acercaba a las tumbas recientes a ver si descubría alguna señal Bluetooth. Nunca pude descubrir ninguna, nunca. Pero yo les creo que descubrieron. Pero hay una explicación para eso.
los transistores, los circuitos integrados que están compuestos por transistores, no son lineales. Cuando uno amplifica una onda a través de transistores, se producen deformaciones y armónicos que después se mezclan unos con otros y crean subarmónicos y pueden crear ondas de 2,4 GHz muy de vez en cuando. Entonces, desde mi punto de vista, es verdad que salen esas ondas, pero es un efecto no deseado del diseño de este circuito. Por último, por hoy, ya ven que no se puede hacer en dos partes. Y no sé si alguien más me va a acompañar en la tercera. Acá dice, en este modelo el menristor sustituye al nucleótido como el ladrillo de información. El que estudió la PCR sabe que una de las partes que usaba Karim Ullis eran los nucleótidos, que eran las unidades vírgenes, digamos, los ladrillos. Bueno, y el patrón de resistencia sustituye a la secuencia de bases, como el código transmitido por el campo. Esto permite la clonación del estado computacional memoria del sistema a distancia. Por último, les voy a mostrar cómo sería un esquema de matriz de menristores. No un menristor, una matriz. Mírenlo bien. Y ahora les voy a mostrar algo sacado por el doctor Nixon. Miren. Esta es una muestra ya seca, ¿no? ¿No le encuentran un parecido? Yo no sé si será la matriz de menristores, pero se parece mucho. Miren acá. Miren acá. Bueno, corto ahí. Es demasiado, es muy denso esto.